Hola, mi nombre es Adriana Luciana Vea Montero, soy estudiante de Química de la Universidad del Amazonas y a continuación voy a exponer acerca de la técnica RMN aplicada a estado sólido. La técnica de resonancia magnética nuclear, o mejor conocida con las siglas RMN, es un método espectroscópico muy utilizado para determinación estructural de moléculas en disolución, en líquidos puros, en gases y cada vez más usada en la química del estado sólido. Esta técnica informa sobre la forma y la simetría con un grado de simetría de mayor precisión de lo que es posible en otras técnicas espectroscópicas como la espectroscopía infrarroja o Raman. Es importante mencionar que el fenómeno de resonancia magnética nuclear se puede observar únicamente en compuestos que contengan elementos con núcleos magnéticamente activos, es decir, aquellos con un spin nuclear que sea diferente de cero. La resonancia magnética nuclear se descubrió primeramente en 1946, siendo utilizado por físicos para medir momentos magnéticos hasta que surgió el hallazgo de los desplazamientos químicos en los años 50, convirtiendo la técnica mucho más viable para el estudio de estructuras moleculares. Durante los años 60, coincidiendo con la comercialización de equipos con imanes superconductores y transformada de Fourier al final de la década, la resonancia magnética nuclear se convirtió en una técnica fundamental para el estudio de muestras líquidas y disoluciones. Sin embargo, su éxito no fue del todo completo, ya que las sustancias sólidas tenían que diluirse o fundirse previamente para poder acceder a la información química. Un espectro de RMN convencional de un líquido o una disolución está formado por señales muy estrechas y bien resueltas que contienen la información molecular. Sin embargo, para un experimento similar pero con un sólido produce señales que son muy anchas y esto implica la obtención de información estructural de forma sencilla. La causa de este fenómeno se puede atribuir a la diferencia de movilidad de las moléculas, ya que en el estado líquido de disolución las moléculas se orientan muy rápidamente promediando las interacciones anístropas que están presentes en las muestras sólidas, de tal modo que la obtención de espectros de alta resolución para sólidos exige la aplicación de técnicas especiales, por lo cual para suplir la insuficiencia del movimiento molecular en sólidos se recurrió a la rotación macroscópica para las muestras en estado sólido. Actualmente, la RMN en estado sólido ha experimentado grandes procesos con el desarrollo de métodos que van más allá de la rotación, como los métodos de doble rotación, de tal modo que han podido abordar las RMN en materiales sólidos como las cerámicas, polímeros, entre otros. Los compuestos estudiados mediante esta técnica se basan en que sus componentes poseen un spin y un movimiento de rotación sobre el eje que hace que se comporten como imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía por un núcleo magnéticamente activo que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto de esta energía cambia su orientación. Cuando hay ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Por ende, no tienen una orientación definida, y al someter la muestra a un campo magnético, los núcleos con spin se pueden orientar en dos tipos de direcciones. Una de estas direcciones puede ser paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, mientras que los núcleos con spin negativo que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos, tienen un estado de energía mayor y por ello reciben el nombre de spin beta. La descripción clásica del comportamiento de una partícula cargada en el campo magnético es útil para comprender la absorción que representan los espectros. En primer lugar, se considera el comportamiento de un cuerpo magnético que no está en rotación como una aguja de brújula en un campo magnético externo. Si se desplaza momentáneamente de sus alineamientos con el campo, la aguja oscilará en un campo alrededor de su pivote como secuencia de la fuerza ejercida por el campo sobre sus dos extremos. En ausencia de fricción, los extremos de la aguja oscilarán indefinidamente de un lado a otro alrededor del eje del campo. Debido al efecto giroscópico, la fuerza aplicada por el campo sobre el eje de rotación provoca un movimiento no en el plano de la fuerza, sino perpendicular al mismo,
Por consiguiente, el eje de la partícula en rotación se mueve en una trayectoria circular, siendo el eje de rotación de la partícula que gira alrededor del vector que representa el campo magnético aplicado, que es lo que podemos observar en esta figura. Cuando la muestra objeto de estudio es irradiada específicamente por una radiación que se encuentra en la región de la radiofrecuencia de los núcleos en los estados de spin alfa, son promovidos al estado de spin beta, es decir, que se pasan de estado de spin como respuesta a la radiación a la que son sometidos, y este paso de spin a otro requiere de una absorción de energía que proviene de la radiación. Cuando los núcleos vuelven al estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados del spin alfa y el spin beta. Entonces, se tiene que hay una absorción de energía y hay también una emisión de energía. El espectrofotómetro de RMN detecta estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias frente a la intensidad, que es lo que se conoce como un espectro. En la ecuación que se puede observar en la imagen se representa la tendencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo medio en telsas. En esta imagen se puede observar el equipo utilizado para la técnica de resonancia magnética nuclear. Como se puede observar en este equipo consta de 4 partes principales. Una de ellas es un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Otra parte es el transmisor de radiofrecuencias capaz de transmitir todas las frecuencias. También cuenta con un detector para la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra y por último un ordenador o registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear se coloca la muestra objeto de estudio en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. En los equipos modernos el campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación de radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de las radiofrecuencias cubre un amplio radio de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de radiofrecuencia necesaria para entrar en resonancia. Y a medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre los estados de spin. Las intensidades de las frecuencias disminuyen con el tiempo a medida de que los núcleos vuelven a su estado inicial. El ordenador recibe la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a las frecuencias. Esto es lo que se conoce como la transformada de Fourier. Con base en lo mencionado anteriormente, en la literatura se encuentra que el uso de RMN en estado sólido para el estudio estructural de sustancias poco solubles como polímeros, vidrios, cerámicas y entre otros ha sido una alternativa muy interesante para materiales de baja cristalinidad que no pueden ser estudiadas por técnicas como la difracción. La aplicación de la RMN a compuestos de silicio ha puesto un gran avance al momento de determinar la estructura de estos, que son los más abundantes y variados en la corteza terrestre. Las unidades de silicio hexacoordinados producen señales que suelen aparecer entre 180 y 221 partes por millón, pero los mayores estudios que se han realizado sobre silicios de coordinación tetraédrica. Las estructuras de silicato se pueden explicar a partir de tetraedros que comparten desde ninguno hasta 4 vértices. La notación Q, que se puede observar en la imagen, es un estándar para un átomo de silicio enlazado a 4 átomos de oxígeno formando tetraedros. El índice que aparece ahí con la letra Q indica el grado de condensación tetraedro, es decir, el número de tetraedros al cual se une a través de vértices que comparten, que es lo que observamos en estas imágenes. En esta imagen podemos observar un espectro de RMN, el resultado de un tratamiento hidrotérmico de una arcilla en una disolución de nitrato, donde se pueden distinguir los diferentes tipos de tetraedros de silicio. Entonces, como se observaba anteriormente, dependiendo del grado de condensación de los tetraedros,
Asimismo será su desplazamiento químico y la intensidad de los picos. Como se puede evidenciar, el pico más fuerte es el tetraedro Q1 con un desplazamiento químico de 80 partes por millón aproximadamente. Otra aplicación importante se refiere al estudio de los aluminosicatos cuando se producen situaciones isomórficas de silicio por aluminio. Se ha indicado que a partir de las reglas electrostáticas de valencia de Pauling, que por estabilidad electrostática estas situaciones no son totalmente aleatorias, sino que dos aluminios no pueden estar contiguos para un número de coordinación 4. Para una determinada notación Q, se observa un desplazamiento hacia campos más bajos al aumentar el número de átomos de aluminio que rodean a un tetraedro de silicio. En el caso de los aluminosicatos laminares Q3, los posibles entornos de silicio, siguiendo la misma nomenclatura, se denomina Q3Al1. Cuando se habla de un silicio rodeado por un aluminio de 2 silicatos se denomina como Q3 y así sucesivamente. Asimismo, cómo se puede obtener información sobre la estructura de estos aluminosicatos a partir del desplazamiento químico de las bandas de silicio, como se aprecia en estas dos figuras. En esta imagen se puede observar la ilustración de un espectro RMN de un tipo de arcilla en el cual se observa una resonancia en 93,191 partes por millón, que esta señal puede ser asignada al silicio con estructura de folisicato Q3. Se observan también además dos pequeñas resonancias en 107,737 y 108,864 partes por millón que se asignan a señales de silicio Q4 por su característico desplazamiento químico. También se puede observar señales muy pequeñas entre la zona de 87,98 y 108,86 partes por millón que se relacionan a los enlaces de silicio-aluminio, coincidiendo con la estructura de aluminosicatos. Ahí podemos observar la estructura de la mormolillinita. Esta estructura, como se pueden observar, los puntos moraditos representan los átomos de aluminio y silicio. Esos son como los que se están estudiando porque si podemos observar son los más característicos de este tipo de moléculas. En este espectro se observa una señal en 3,8 partes por millón que es característica para el aluminio de filosilicato, y también se puede observar una señal en la región en 57 partes por millón, que es pues mucho menos intensa que la señal anterior de 3,8 partes por millón, y esta señal se puede atribuir a una señal de aluminio tetraédrica, ya que es característica de este. Y pues corresponde también además a los átomos de aluminio que sustituyen a los de silicio en la capa. Muchas gracias por su atención.